Dios les bendiga en esta preciosa tarde de hoy jueves 12 de septiembre. Estamos, ¿verdad?, aquí transmitiendo en vivo en este espacio que hemos llamado Desde su presencia oremos juntos. Un espacio de enseñanza y de oración a nuestro Dios, donde nos reunimos, ¿verdad?, y poner la palabra del Señor, pero también a orar por las peticiones, a orar por cada uno de aquellos que se conecten, cada uno de aquellos que envíen su petición. Entonces estamos aquí transmitiendo. Dios les bendiga. Mi nombre es Pastora Yusel Quiscatín. Estamos aquí en Managua, ¿verdad?, en el barrio América 2. Es un honor, es un gusto, es un placer poder estar conectados con ustedes en esta preciosa tarde. Vamos a dar unos minutitos, ¿verdad?, para poder dar inicio a lo que es la enseñanza, a lo que es el momento de la reflexión, ¿verdad? Una enseñanza que nos va a edificar a muchos, que nos va a nutrir, que va a ser ese alimento sólido que necesita nuestra alma, que necesita nuestro espíritu. Amén. Dios les bendiga desde ya. Dios les bendiga a cada uno de los que van a ver este video en el tiempo del en vivo como después. Aquellos que se puedan conectar a inicio, a mediados o a finales. Dios les bendiga. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga a sus hogares. Dios bendiga a sus hijos. Dios bendiga a sus matrimonios. Dios bendiga a todos, ¿verdad? Que sea el Señor manifestándose en cada uno de ustedes de una forma sobrenatural. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar un tema muy bonito, muy poderoso, un tema muy especial, ¿verdad?, que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y si tú puedes compartir, Dios le bendiga, hermana Sorelia. Si ustedes pueden compartir este en vivo para que podamos llegar a más gente, pues estaremos muy agradecidos. Estamos desde aquí, ¿verdad?, en este espacio que hemos llamado Desde su presencia oremos juntos, como un solo cuerpo en Cristo Jesús, como una sola iglesia. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11. Ese es el texto de esta enseñanza. Amós 8, 11. Si usted tiene una Biblia ahí, lo puede leer conmigo, y si no, entonces escuche y después puede buscar el texto. Dice la palabra del Señor: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hambre, no hambre de pan, dice la Escritura, ni sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Y vamos a hablar bajo un tema muy poderoso que lo he denominado, lo he llamado la inanición espiritual. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias. Te bendecimos en este precioso día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites exponer tu palabra. Te pido por ese pueblo, Señor, al cual esta palabra va a llegar. Dios mío, te pido que los nutras, que los alimentes, que les enseñes, Dios mío, y sobre todas las cosas, que ellos puedan saber, Señor, que eres tú hablando a sus vidas, que eres tú, Señor, trayendo la instrucción, trayendo la palabra, trayendo, Señor, esa revelación a su vida, para que podamos, Señor, ser mejores hijos, mejores cristianos, mejor pueblo de Dios, que podamos, Señor Jesús, poder, Señor, agradarte en nuestras acciones, en nuestras palabras, Señor amado, en nuestros pensamientos, que podamos ser hijos de honra para ti. En el nombre de Jesús yo te presento este espacio, Dios mío, y pido que tu gracia eterna y soberana sea establecida sobre
sobre mi vida y sobre la vida de todo ese pueblo, Señor, que va a ver este video, que va a oír esta palabra. Ahí donde ellos están, sea tu Santo Espíritu glorificándose en esta hora. Oh, mi Rey de Gloria, te pido que tu palabra viva y eficaz, Señor amado, penetre hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que penetre hasta, Dios mío, traer un cambio, arrancar lo que no es tuyo y establecer tu palabra, establecer tu diseño en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, mi amado Dios, te bendecimos. Mi amado Dios, te exaltamos. Mi amado Dios, te damos gracias, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Gracias, mi amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, que nos permite estar en este espacio, en este tiempo, ¿verdad?, a través de esta plataforma de Facebook, a través de este lugar, ¿verdad?, que ha sido y será siempre de mucha bendición para nuestras vidas. Y yo sé que si nosotros podemos usar los espacios digitales para bendecir a otros a través de la palabra, para propagar el evangelio, estos espacios, ¿verdad?, digitales serán de mucha bendición, tanto para los de afuera como para la misma iglesia del Señor. Así que yo les pido, ¿verdad?, que comparte este video, comparte esta transmisión, y si podemos, ¿verdad?, enviar nuestras peticiones para orar al final, pues con mucho gusto nosotros estaremos orando. Entonces, ¿verdad?, estamos aquí reunidos, ¿verdad? Digo reunidos porque estamos nosotros como iglesia, nosotros con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, la palabra del Señor que nosotros leíamos en Amós, ¿verdad? Si usted quiere anotar esta palabra, anotar este mensaje, sería de mucha bendición para tu vida, ¿verdad? Sabemos que debemos de edificarnos en la palabra del Señor. El tema de esta tarde se llama la inanición espiritual. Pero para poder entender este término, ¿verdad?, inanición es un término médico, una condición de salud. Amén. Entonces, la palabra inanición proviene del latín inanis, que significa vacío. Amén. Que significa vacío, que significa sin nada. Y la palabra inanición en el término médico viene siendo una debilidad extrema por falta de alimento, reducción en los nutrientes y vitaminas, y de las vitaminas que nosotros adquirimos, ¿verdad?, como seres humanos a través de los alimentos que ingerimos. Entonces, la prédica de esta tarde se llama la inanición espiritual, ¿verdad?, en esta generación. ¿Qué más significa la palabra inanición? ¿O qué es la inanición? Es una pérdida extrema de peso. Es la disminución de la tasa metabólica, es la reducción total del metabolismo. El cuerpo entrando en un estado grave de desnutrición. Grave de desnutrición. Eso es inanición en el término médico. Es un estado de salud totalmente grave. Es un estado de desnutrición en el que el cuerpo, su tasa metabólica cae por el suelo, por lo tanto no podemos ingerir o absorber los nutrientes que los alimentos proporcionan. Por lo tanto, la persona viene cayendo en una etapa de desnutrición. Entonces, tomando este término de inanición, lo vamos a trasladar, ¿verdad?, al área espiritual. Inanición espiritual, que podría venir siendo una desnutrición espiritual, que podía venir diciendo o significando una falta de alimento espiritual, una desnutrición espiritual, una pérdida del peso espiritual que nosotros, o de la salud espiritual que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, ¿verdad? Y el libro perfecto para esta enseñanza es el libro del profeta Amós. ¿Quién fue Amós? Era un agricultor, un hombre que trabajaba en el campo y que Jehová llamó para ser profeta. Pero la particularidad de Amós, ¿verdad?, en comparación a los otros profetas, es que Amós, la palabra de Jehová a través del profeta Amós, no es en contra de las naciones enemigas, no es en contra
de los enemigos de Israel, sino que la palabra de exhortación de Jehová a través del profeta Amós es en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios, del denominado pueblo de Dios. Entonces es algo, nosotros solo con ese contexto, ¿verdad? Nosotros podemos entender de que dentro, es cierto, Israel tuvo enemigos, Israel tuvo invasiones, Israel tuvo muchas particularidades, ¿verdad?, con las naciones vecinas, pero también este texto o este profeta, este libro, nos hace ver que dentro de la nación de Israel, dentro del pueblo de Jehová, había una desnutrición espiritual. Estaban en una etapa donde el pueblo carecía de visión espiritual, carecía de alimento espiritual. No, oiga esto, no porque el alimento, no porque la Torá, no porque la Biblia, las escrituras, no porque la ley de Jehová caducara, no, sino porque ellos eran incapaces de comer el alimento espiritual que era la Torá, la ley de Moisés, digerir y absorber la vida de Dios que la palabra ofrece. ¿Por qué pasa eso? Porque el pueblo de esa generación alejó la mirada de Jehová y comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Comenzaron a amar el dinero, comenzaron a oprimir al prójimo, comenzaron a oprimir a sus mismos hermanos. Y una de los llamados que Jehová hace a través del profeta Amós es la opresión que ellos hacían sobre sus mismos hermanos. O sea, el pueblo de Israel, los que estaban en gobierno, los que estaban en autoridad, oprimían a los más débiles, oprimían a su mismo pueblo. Entonces Jehová les da una reprensión enorme, porque ya no es contra los enemigos, sino que están destruyéndose entre ellos mismos por causa de la codicia, por causa de la vanagloria, por causa del deseo de poder y por alejarse de la Torá, de la ley de Jehová, que es alimento para nuestra vida. Espero que me estén entendiendo, porque estamos primero tomando el contexto bíblico, ¿verdad? Porque no podemos sacar un texto de su contexto y tenemos que entender, y después vamos a trasladar esta parte de la escritura que fue escrita hace miles de años y la vamos a transportar a nuestro presente para darle una nueva interpretación que nos alimente a nosotros, abra nuestros ojos espirituales y nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere hablarle a esta generación, o sea, la generación en la que usted y yo estamos en este momento. Entonces, la nación de Israel había caído en 3 cosas y se las voy a mencionar. 1 era ceguera espiritual. 2 era dureza de corazón. Y 3, sordera espiritual. Estaba la voz de Jehová, pero ellos no querían escuchar la voz de Jehová. Estaba la voz del profeta, pero ellos querían callar al profeta. Entonces ellos habían caído en una sordera espiritual, lo que llevó, ¿verdad?, a la ira de Dios y a Dios llevar esta palabra de juicio, esta palabra de condenación a través del profeta Amós. Y qué mejor que levantar a un profeta era un profeta que era campesino, por así decirlo, y quienes estaban recibiendo la opresión de los ricos eran los campesinos. Recordemos que en ese tiempo de la historia no existen las grandes empresas, no existen las grandes empresas que producen las grandes industrias como las tenemos hoy. La sociedad de la época comía y bebía y se sostenía a través del trabajo de la tierra. Sí había comercio, como el comercio de las telas, de las joyas, de las prendas, de ciertos instrumentos elaborados a través del oro, pero lo que sostenía las familias de la época era el trabajo en el campo, era trabajar la tierra, ¿verdad? Y de la tierra se querían apoderar, ¿quiénes? Los que estaban en autoridad, los que estaban en dominio, los ricos opresores, como dice la Biblia. Entonces, ¿quiénes? ¿De dónde levanta el Señor al profeta? Lo levanta de ese lugar, de esa condición, para que él hable
que Él sea la voz del pueblo, no solo la voz de Dios, sino la voz del pueblo que está siendo reprimido. Entonces el profeta Amós tiene vuelvo y les repito, tiene una particularidad muy grande de otros profetas, y es que la palabra de Jehová que Jehová puso en su boca fue en contra de Israel. Y a veces nosotros creemos que la palabra de Jehová solamente va a venir para nuestros enemigos. La palabra de juicio va a venir para nuestros enemigos. Y se nos olvida que la palabra de Jehová primero viene ¿a qué? Viene a exhortarnos, viene a reprendernos, viene a enderezarnos, viene a arrancar lo chueco, lo torcido, lo que no es de Dios en nuestra vida. Viene a purificar, viene a limpiar, viene a transformar. Antes de Jehová transformar afuera, o sea, nuestros enemigos, va a transformar nuestras vidas. Y eso es lo que a veces como pueblo de Dios se nos olvida. Y al pueblo de Israel se le estaba olvidando eso. Entonces, el pueblo de Israel carecía de visión espiritual, tenía ceguera espiritual, tenía dureza de corazón y tenía una sordera espiritual. Querían callar la voz de Jehová a través del profeta Amós. Amós no exhortó ni reprendió a las naciones paganas. Solo en el primer capítulo usted va a ver cómo Jehová empieza a decir nación tal, pero es como que este paquete de naciones que está mencionando Amós capítulo 1, han pecado, han fallado, tendrán su castigo, pero al final mete a la nación de Israel. Y le está diciendo, ustedes también han hecho lo que estos otros pueblos han hecho, por lo tanto mi castigo también vendrá por ustedes. Porque el Señor corrige a sus hijos, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna petición, vuelvo y les repito, pueden mandarla para que al final estemos orando. Y en el nombre del Señor nos dé el tiempo para que podamos entender esta palabra y sea de bendición para tu vida. Entonces, el profeta Amós trae esa palabra directa hacia la nación de Israel. Reprendió fuertemente la dureza de corazón. En el capítulo 3, si usted tiene su Biblia ahí, verso 9, dice: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. O sea, miren lo que el pueblo de Israel, lo que la nación el reino del norte, que era Israel, está haciendo, la opresión y la violencia cometido dentro de ella. O sea, está declarando el pecado de esta nación. Dice, verso 10, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojos en sus palacios. Verso 11, por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá de todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Esa es palabra en contra de Israel. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas y a la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Entonces el Señor está profiriendo a través del profeta una palabra de juicio sobre esta nación. ¿Por qué? Porque dice, no saben hacer lo recto. Y dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. O sea, atesorando maldad, haciendo maldad, dañando al más débil. Entonces, el Señor viene, ¿verdad? Y comienza a decirles el por qué es lo malo que están haciendo. Capítulo 4, verso 1. El capítulo 4, verso 1 dice: oíd palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres. Oiga bien esto, si usted tiene su Biblia, léalo conmigo. Que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, y que decís a vuestros señores, traed y bebamos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí viene sobre vosotras días en los que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas una tras otras, y seréis echadas del palacio.
¿Qué dice vacas de Basán? Le está hablando a los ricos, a las mujeres ricas que oprimen. Aquí claramente dice que quebrantáis y oprimís a los pobres y a los menesterosos. Había una palabra de Dios en contra de la opresión en ese tiempo, en esa generación. Amén. Espero que me vayan siguiendo. Por lo tanto, en el capítulo 4, versos 11 y 12, ahí mismo, el Señor les dice: y os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma. Y os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado. Vea qué comparación la que el Señor está haciendo aquí. Como a Sodoma y a Gomorra. Y yo sé que los que me están escuchando, están viendo, van a ver esta transmisión, saben el origen y saben lo que le pasó a esta nación de Sodoma y Gomorra y por qué la ira de Jehová había venido sobre ellos. Y viene aquí y dice: y os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El Señor le está diciendo: prepárate, porque yo no voy a dejar pasar lo malo que tú estás haciendo. Vas a tener un encuentro conmigo, vas a tener un encuentro con mi justicia, porque es que ese es Dios. A Dios no se le escapa nada, y Dios estaba viendo la maldad de los corazones. Ahora vamos al capítulo 5, verso 11. Capítulo 5, verso 11. Esto es para que usted vaya entendiendo el contexto. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, y edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ella. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, o sea, corrupción. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. O sea, había corrupción aún en los tribunales. Ganaba el rico y perdía el pobre. Aunque el pobre tuviera la razón, aunque el pobre era el afectado, pero el rico, porque dice, admitís cohecho, admitís soborno para beneficiar a los poderosos y oprimir al menesteroso o al pobre. Por tanto, dice el 13, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Les dice Jehová: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice Jehová Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Verso 17, y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Entonces el Señor les está diciendo, vuelvo y les repito, hay rebeldía, hay soborno, hay corrupción dentro de ustedes. Oprimen al hermano, oprimen al más necesitado, se empañan en aquellos que no tienen cómo defenderse. Pero Jehová les está diciendo en pocas palabras que la defensa del pobre y del menesteroso era Él, que el que iba a defender a los necesitados era Él, y que contra Él habían pecado aquellos que habían abusado del poder para robar, oprimir y quitarle al pobre lo que era de él. Entonces, el verso 21 del capítulo 5, es lo más poderoso, y aquí llegamos para ya venir, tomar esta porción de la palabra y trasladarla a nuestra generación, que va a ser la sustancia del mensaje. El verso 21 dice: aborrecí, abominé. Mire, estas son palabras muy fuertes. Cuando en el Antiguo Testamento usted oiga o lea que dice aborrecí y abominé, esas son dos palabras súper fuertes que el Señor usa como para decir estoy hastiado. Me dan, por así decirlo, estoy con asco de lo que ustedes están haciendo. Aborrecí, abominé, rechacé, no tolero más. Entonces dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades
y no me complaceré en vuestras asambleas. O sea, cuando el pueblo se reunía, cuando el pueblo ofrecía ofrenda, por eso le digo, estaban ciegos espirituales, porque haciendo lo malo todavía iban y ofrecían ofrendas. Y les dice el Señor, no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí, dice, la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. O sea, no me des la alabanza. Le está diciendo, no me des ofrenda. No voy a ver tus reuniones. No voy a ver cuando se congregan para adorarme, para darme ofrenda. Abominaré eso. Quita los instrumentos, quita los que están cantando, quita los que tienen las alabanzas. Y les dice, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso río. Entonces, ¿qué nos dice esta porción de la palabra? Y después nos vamos, ¿verdad?, al verso inicial, Amós 8:11, donde el Señor les dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Amén. Oír la palabra de Jehová. Entonces, la inanición espiritual, amada iglesia, amado hermano que estás viendo, viene siendo esa hambruna espiritual en la que muchos podemos caer. Pasado esa palabra, ¿verdad?, hoy a nuestros tiempos, pasado esa palabra hoy a nuestra generación, nosotros podemos darnos cuenta a través de la escritura y a través de lo que nosotros podemos venir viendo a través de redes sociales o de las noticias o de lo que nosotros podamos, ¿verdad?, por el medio que nosotros podamos darnos cuenta de algo. Nosotros podemos venir viendo cómo la inanición espiritual ha caído sobre esta generación. En el aspecto de que podemos ver, yo no estoy dando esta enseñanza para el que no tiene a Cristo, el que no entiende las cosas de la iglesia. Este mensaje no es para él. Existen otros mensajes de evangelismo donde se presenta el plan de salvación. Este mensaje es para la iglesia, porque así como Dios a través del profeta Amós mandó esa palabra para su propio pueblo Israel, porque muchas veces nosotros, que Israel, el pueblo de Dios, Israel, y oramos y bendecimos a Israel, pero muchas veces se nos olvida que Israel también hizo lo malo ante los ojos de Dios, y por causa de esa rebeldía Jehová muchas veces trajo juicio sobre Israel, con la diferencia que no le exterminó por completo, sino que siempre quedaba un remanente, ¿verdad?, que si se levantaban a hacer lo bueno, Jehová volvía a respaldarlo. Una cosa, Jehová nunca dejó de ser su Dios, pero sí Jehová o Yahvé, él sí exhortaba y reprendía fuertemente a esta nación. Entonces, hoy en día, transportémonos, agarremos esta porción del libro de Amós y traigámosla a nuestro presente, traigámosla a nuestro contexto actual, ¿verdad? ¿Cómo nos puede edificar? ¿Cómo nosotros podemos edificar en la iglesia del Señor? ¿O cómo nosotros podemos ser mejores como ministros, como líderes, como predicadores, ¿verdad? Siendo libre de la inanición espiritual, siendo libre de la desnutrición espiritual. Hoy nosotros podemos decir, el evangelio se ha propagado por todo el mundo. Es cierto, hay medios digitales, medios de comunicación, hay miles de formas como el evangelio puede llegar a miles y millones de personas en cuestiones de un clic, en cuestiones de segundos, ¿verdad? Pero eso no quita, o eso tal vez nos tiene a nosotros mal enfocados o creyendo un error de que entre más se propaga el evangelio, esa es la obra evangelizadora, esa es la obra misionera, ir y predicar el evangelio por todo el mundo, pero eso no significa que haya una buena nutrición espiritual en la iglesia. El evangelio se puede estar predicando por montón en las radios, en la televisión, a través de las redes sociales. Las redes sociales, las plataformas digitales les han dado un empuje a todo lo que es, ¿verdad?, a todo lo que es el evangelio evangelístico, profético, sea que usted crea o no cree en el apostólico, pero de hecho lo hecho es que estos medios han propagado todo eso. Entonces, pero eso es la obra misionera, evangelística, de llevar el evangelio y que las personas crean y se bauticen. Pero lo que importa realmente es que esas personas
estén nutridas espiritualmente. Entonces podemos ser o podemos estar en un evento, pero no estar nutriéndonos espiritualmente. Podemos estar nosotros en una iglesia, pero no ser nutridos espiritualmente. Lo que nos va a llevar a un estado de inanición, lo que nos va a llevar a un estado de desnutrición grave, que no nos va a permitir ver lo bueno y lo malo, diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y es ahí, amada iglesia, donde nosotros podemos ver cómo la apostasía se ha venido infiltrando en las iglesias, no en el mundo, porque ya en el mundo, el término mundo que nosotros usamos, ya el mundo está en sus deleites, en sus delitos, en sus pecados, pero la apostasía entra a las iglesias para enfriar, para confundir, para distorsionar la palabra, para alejar del camino de verdad a aquellos que están buscando a Dios. Entonces, cuando nosotros creemos que por ser masivos estamos nutridos espiritualmente, caemos en un error. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, y a través del profeta Amós el Señor les reprendió. Porque estar obeso muchas veces no significa estar sano. Y hay mucha gente obesa espiritualmente, van a congresos, van a conferencias, van aquí, van a iglesias. Yo siempre les digo, son culteros. Esa gente es cultera, ellos andan en todos lados, pero no hay una estabilidad, una madurez espiritual en ellos, una firmeza espiritual en ellos que los haga establecerse, crecer, madurar, nutrirse y ser de bendición para otros. No sé si usted me está entendiendo. Esta palabra es algo fuerte y hay gente que no le gusta, y hay gente que no le gusta predicarla porque le da miedo las piedras que le tiren, pero Dios nos mandó a esto y no podemos nosotros callar. Entonces, esta generación ha caído en una inanición espiritual. Cuando la iglesia no está bien nutrida, empiezan los problemas, empiezan los pleitos, empiezan los chismes. Cuando en la iglesia no hay voz de Dios a través del pastor o de la pastora, a través del profeta, entonces el pueblo se pierde, el pueblo comienza a desviarse o hay alucinar espiritualmente muchas veces. Y es ahí donde nosotros podemos ver iglesias masivas, grandes por así decirlo, iglesias con cantidades enormes de gente sentadas en sus auditorios, pero desnutridas espiritualmente. ¿Por qué? Porque son iglesias que solamente se están quedando en lo masivo, hasta donde tienen el alcance de conquista, pero la gente que está dentro de sus iglesias están desnutridas, y es ahí donde usted mira la inmadurez espiritual, es ahí donde usted mira la fluctuancia espiritual, es ahí donde usted mira la falta de empatía que hay entre hermanos, y es ahí donde nosotros podemos ver cómo se le abren puertas y portones a Satanás para que entre a las iglesias y comience a causar división, comience a causar pleitos, contienda, y ya no solo dentro de una congregación, sino con las iglesias. Y por eso le digo, esta palabra no es para ningún inconverso, esta palabra es para la iglesia, para los ministros, para pastores y para todo el que la quiera recibir, porque es la palabra que Dios me dio y yo soy boca de Jehová en este momento, y si yo callo esa palabra, el Señor me va a llamar a cuentas a mí. Entonces el pueblo del Señor está como, está gordo espiritualmente de tantos eventos, de tantas evangelizaciones, de tantas cosas que nosotros podemos ver a través de medios de las redes sociales, a través en las iglesias, encuentros de jóvenes, encuentros de damas, encuentros de caballeros, conferencias de mujeres, conferencias de hombres, conferencias de niños, y podemos ver saturadas las redes sociales y las plataformas de las iglesias de esas actividades, y nosotros podemos decir, estamos creciendo, ok, estamos teniendo un alcance mayor, de una capacidad mayor de territorial, un alcance mayor, pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? Porque de nuestra vida espiritual, de la nutrición que nosotros tengamos hoy, se va a determinar el crecimiento y estabilidad de la iglesia y de los ministerios. Entonces, hoy podemos ver gente que está sentada en sillas de autoridad, que son apóstoles, que son pastores, que son evangelistas, y más que todo apóstoles y pastores, que son los que están en autoridad sobre las iglesias, ¿verdad? Porque a veces el evangelista se tiene que someter a un pastor, el profeta se tiene que someter a un pastor. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cómo viene la inanición espiritual a afectar nuestra generación en este tiempo? Es que nosotros podemos ver todo lo plasmado en el libro de Amós,
en nuestras iglesias. La opresión de los que tienen mayor autoridad, mayor poder en Dios, mayor unción en Dios supuestamente, ¿verdad? Según ellos, y cómo ellos vienen y oprimen a los nuevos, oprimen a los más necesitados. ¿Cómo podemos ver la historia o lo que Amós plantea, Jehová a través de Amós? En las iglesias de hoy, en nuestra realidad, en nuestro contexto actual, es que a veces a los ricos o a los que tienen una capacidad de adquisición mayor que otros, a eso se les da lugares de privilegio, a eso se les da lugares de honra, a eso se les dan los primeros espacios en las asambleas, a eso se les da el agüita, a eso se les da el café, pero al necesitado, al pobrecito, al que llegó vestido humildemente, que tal vez no traían ni 10 pesitos para la ofrenda, a ese lo miran de lejos. Entonces esas acciones, amada iglesia, Jehová la está viendo, y eso es caer en inanición espiritual, eso es tener una desnutrición cuando nosotros empezamos a hacer acepción de personas y se nos olvida que tanto el niño como el anciano, tanto el joven como el adulto son los mismos ante los ojos de Dios. Tanto el rico como el pobre, delante de Jehová no existen cargos, delante de Jehová no existen cuentas bancarias, delante de Jehová no existen títulos universitarios. Todos somos los mismos ante los ojos de Jehová. Por eso debemos de salir de la inanición espiritual. Pastores que ponen privilegio, solamente tienen un círculo cerrado, ahí no entra nadie más. Y el que se va a molestar, moléstese con la palabra de Dios, porque esta es palabra de Jehová para tu vida. Y podemos ver círculos cerrados en las iglesias y ahí no entra nadie. Ese es el círculo de los apóstoles, ese es el círculo de los profetas, ese es el círculo de los ungidos. Y el necesitado, el humilde, el hermano humilde que está sentado allá, la miramos de lejos, la miramos de lejos, así con la vista sobre el hombro. Y dice la Biblia que Jehová aborrece los ojos altivos. La inanición espiritual nos da ceguera, como la que tenía este pueblo. Nos da ceguera espiritual, no podemos ver lo bueno y lo malo. Actuamos conforme a nuestros impulsos. Y necesitamos como iglesia salir de ahí. Necesitamos como iglesia amarnos unos a otros. Necesitamos como iglesia entender que no podemos oprimir a nuestros hermanos. No podemos causar división en el cuerpo de Cristo. Ninguna iglesia, hay iglesias de 1000 miembros, hay iglesias de 500 miembros, como hay iglesias de 20 miembros, y todas son iguales ante los ojos de Jehová. Él cuida al pobre, Él cuida al necesitado. Él está viendo mucho las actitudes de los pastores. Hay pastores que oprimen al pueblo, les imponen diezmos, les imponen ofrendas, cargas pesadas que el pueblo muchas veces no puede llevar. Y usan la palabra del Señor, usan la palabra del Señor para martillar en esa carga, para amartillar en esa carga, y la persona tiene que cumplir sí o sí, solamente porque el pastor lo está diciendo. Hay una parte que a mí me llamó la atención, y es cuando el profeta Amasías le dice a Amós, capítulo 7, verso 13. Este profeta, este sacerdote, perdón, le está reprendiendo a Amós y le dice: cállate, no hables esas cosas en contra de Israel. Y le dice, verso 11, y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allí tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Oiga, le dice, ya no profetices en Betel porque es santuario del rey. ¿Entiende esa parte? Ya no es que aquí es altar de Jehová. Ya no es que aquí es monte de Jehová. Ya no es que aquí en Betel es el lugar donde miramos a Dios y adoramos a Dios. Nos dice santuario del rey. O sea, hay reyes, hay pastores que se han hecho reyes de sus iglesias. Hay ministros que se han hecho reyes y han hecho su propio reino y oprimen a través de la palabra, usando la palabra de Dios, santa, sagrada, que es para bendición y edificación. ¿Para qué? Para tirar y manipular y oprimir y golpear al pueblo. Hay pastores que se han hecho reyes ellos
Ellos son los reyes de sus ministerios. Ellos son los reyes. Cállese. No dejan oír la voz de Dios. No quieren que Dios les hable. Y si viene un hermano, un profeta de otro lado con una palabra de exhortación, no lo vuelven a invitar. ¿Por qué? Porque les dijo las cosas que no les gusta oír. Este sacerdote le dice, vete, no profetices aquí, porque Betel es santuario del rey. No sabía yo que el rey tenía santuario. No sabía yo que la capital del reino era ¿para qué? Para que el rey estuviera en su trono y no que Jehová gobernara a través del rey en Israel. Entonces podemos ver cómo estos patrones de la conducta del pueblo de Israel en tiempo de Amós también están presentes hoy en las iglesias. También están presentes hoy en las iglesias. Nadie es más que nadie, por mucha unción que usted tenga, ni la unción que usted y yo cargamos es nuestra, es del Espíritu de Dios, aleluya, es de Dios mismo, es de Jehová, es de Él que proviene todo lo que usted y yo portamos, todo lo que usted y yo hacemos. Aquí nadie gana más alma porque sea el mejor predicador o el mejor pastor. Aquí todo lo hacemos bajo los dones que el Espíritu nos ha dado y bajo la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que salir de la inanición espiritual. Tenemos que comenzar a adquirir los nutrientes que la palabra de Jehová nos da. La palabra de Dios que hoy en nuestros días es la Biblia. Es lo que está escrito ahí. La leemos, pero no nos estamos nutriendo. Dijimos al inicio que la inanición espiritual es no poder adquirir los nutrientes que los alimentos nos dan. La inanición, perdón. Entonces la inanición espiritual viene siendo como la falta de no poder adquirir los nutrientes que la Biblia, la palabra de Dios que es viva y eficaz nos da. No podemos. Estás oyendo la palabra, estás oyendo la exhortación, pero no se penetra tu corazón. No entra a tu corazón, no cala tu vida, no transforma tu vida. Por lo tanto, vas a vivir un evangelio desnutrido. Vas a vivir un evangelio y dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, oiga, pero su corazón está lejos de mí. De labios podemos honrar a Dios, de labios podemos saber la Biblia, repasar todos los libros de la Biblia, andar la Biblia debajo del brazo. Pero mi corazón puede estar lejos de Dios. El pueblo de Israel seguía siendo pueblo de Jehová, pero estaba haciendo lo malo. Estaba oprimiendo. No podemos enriquecernos a costilla de las ovejas, porque la grey es del Señor. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, nutre mis ovejas, protege a mis ovejas. No le dijo golpéalas, no le dijo vive de ellas, mátalas, enriquécete con su lana, con su carne. No le dijo eso. Y hoy en día hay una inanición en esta generación y tenemos que comenzar a levantar la voz en contra de aquello que sabemos que a Dios no le agrada, que sabemos que está matando las iglesias, que sabemos que está matando a las ovejas y al pueblo de Dios. Y a veces uno por predicar estas cosas se echa de enemigos a un montón, pero no importa, no importa. Porque esta es la palabra de Dios para tu vida. Y si usted la va a escuchar, sea en vivo, sea ya grabada, o ya sea que te manden aunque sea un pedacito de la prédica, pero era para ti. Entonces, la inanición espiritual nos hace olvidar que Dios es en nosotros. Es Él en nosotros. Es Dios gobernando a través del rey. Pero ¿qué dijo el sacerdote? Este es santuario del rey. Como quien dice, no ofendas al rey. Valía más el rey que la palabra de Jehová a través de los labios de Amós. Amén. Entonces, podemos ver cómo una generación completa, una nación entera se desvió. Pero el Señor quiere enderezar eso. Y el Señor quiere liberar en nosotros, quiere liberarnos de esa ceguera espiritual. Que nosotros entendamos que la razón por la que estamos aquí es por misericordia y por gracia. No es porque seamos los mejores,
No es porque mi pecado era más pequeño que el pecado de aquel, por eso yo soy mejor que él. No, es entender que estamos donde estamos por misericordia y por gracia. Y lo que un día se nos dio, un día se nos va a pedir cuenta, y un día estaremos delante de Dios rindiendo cuenta de lo que hicimos con nuestros talentos, nuestros dones y el ministerio que Dios nos ha dado. Debemos de sacudirnos de la pereza, debemos de sacudirnos de ese espíritu de estupor que nos tiene adormecidos, que nos tiene solo viendo carnalmente y no nos deja ver las cosas como el Espíritu quiere que las miremos. Entonces, amada iglesia, medite cuántas veces nosotros hemos visto estos escenarios. El evangelio se está propagando, pero de nada sirve que se propague si las vidas alcanzadas, las almas alcanzadas son huecas y vacías. Eso significa inanición, vacío, hueco. De nada sirve que nosotros estemos predicando y evangelizando, pero no hay un buen alimento. Dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy. Él es el pan de vida. Y dice otro texto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces Jesús es la palabra, Jesús es Él, el pan que alimenta nuestra vida, que sostiene nuestra vida. Y debemos nosotros de entender que con Él lo logramos todo, pero sin Él somos polvo. No somos lo que somos gracias a nuestras habilidades, gracias a nuestros talentos, no. Somos lo que somos por misericordia. Desde el más grande apóstol hasta el más pequeño servidor. Desde el más grande ministro hasta el más pequeño servidor. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, y donde estamos es por amor y por misericordia. Así que salgamos de la inanición espiritual. Comencemos a buscar la verdadera palabra que nutre, no las palabras huecas que alimentan nuestro ego, porque hoy en día eso es lo que se predica, palabra hueca que alimenta el ego, palabra hueca que alimenta la vanagloria, que alimenta mi deseo, que yo solo quiero oír lo que hablen en la iglesia, lo que yo quiero oír. Entonces el pastor habla lo que la gente quiere oír para recoger la mejor ofrenda. Y ¿sabe qué? Den o no den ofrenda, usted tiene que predicar la palabra que Dios pone en su boca, no la palabra que el pueblo quiere oír. Porque el Señor se enojó con Saúl hasta cierto punto, porque él vino y porque el pueblo se le estaba disertando, se le estaba yendo, agarró, hizo lo que no estaba él en su capacidad de hacer, porque él era rey, no era sacerdote. Y vino y ofreció lo que él no debía de haber hecho, por miedo a que la gente se le fuera. Entonces no podemos tener una palabra acomodada solo para que la gente no se vaya. Eso produce desnutrición espiritual. Debemos de entender que la palabra de verdad, la palabra que proviene de Dios, la exhortación que proviene de Dios edifica. Y cuando la palabra de exhortación proviene de Dios, la gente no se va. La gente es confrontada con su pecado. La gente es confrontada con su realidad. El Espíritu Santo es el que redarguye. El Espíritu Santo es el que da convicción de cambio. Por lo tanto, el Espíritu Santo, a través de la palabra que sale de la boca del profeta, empieza a hacer un cambio en esa vida, y la gente empieza a reconocer su pecado. Empieza a reconocer que está haciendo mal. Y la gente no se va de las iglesias. La gente se va de las iglesias cuando no hay alimento espiritual. La gente se va de las iglesias cuando no hay nutrición espiritual, y son cadáveres sentados en la silla. Y podemos ver cómo la palabra de Dios se predican en los altares de forma casual. Vamos a hablar de la palabra de Dios sin enseñanza, sin estudio bíblico, sin ningún tipo de revelación, de búsqueda, de estudio completo de la palabra. ¿Y qué vemos? Predicaciones huecas. ¿Qué vemos? Malinterpretaciones, porque están cayendo en dar interpretaciones personales al texto bíblico, que trae confusión al pueblo. Y entonces el pueblo, si usted le da una comida en mal estado a alguien, usted lo enferma. ¿Y qué es nuestra comida? Es la palabra de Dios. ¿Qué es nuestro pan? Es la palabra, la Torá, la instrucción. Es lo que va a dar alimento a nuestra vida. Fácil es
llevar un mensaje motivacional. De eso sobran en estos tiempos. Pero levantémonos como verdaderos predicadores con una palabra llena de sustento de Dios, con una palabra que venga direccionada del Espíritu de Dios, pero con un fundamento bíblico. Con un fundamento bíblico. Que esa palabra sea de bendición para el pueblo, no que lo confunda. Hoy en día, ¿de qué se tratan las prédicas? De bendición, de su ofrenda. Y yo sé que ustedes saben que es cierto. Den esto. Si no es de ofrenda, oiga, si no es de ofrenda y de diezmo, es de demonio. Todo es diablo. El diablo aquí. Y yo miré al diablo. Y yo soñé con el diablo. Y el diablo me dijo. Y hablan más con el diablo que con Dios. O de revelación. Dios me reveló. Dios me dijo. Pero ese Dios me dijo sin fundamento bíblico. Ese Dios me dijo agarrando el texto y acomodándolo a mi manera. Y eso provoca desnutrición en la iglesia. Porque le estamos dando al pueblo un alimento chatarra que solo nutre o que solo es como la comida chatarra, los famosos snacks o lo que nosotros decíamos los meneitos y todo lo que tiene químico y preservante, creo que es la palabra. Eso usted se lo come. Se bebe una gaseosa, un jugo de lata, una galleta Oreo. Usted se lo come, pero eso no te nutre. Entonces, así están las predicaciones. Selle la palabra, tiran los mantos, tiran el aceite, tiran todo. Y yo no estoy en contra de esas cosas, de mantos, de esto. Cada quien fluye a como Dios le dé. Pero délo con un sustento bíblico. Délo con un sustento bíblico para que el enemigo no tome ventaja. Entonces, usted come esas cosas, pero usted queda con hambre. ¿Y qué te aporta? Calorías, y empezamos a engordarnos. Y no significa que estamos comiendo bien. Comer y comer no significa que estás comiendo bien. Lo mismo pasa, si eso pasa con el cuerpo, lo mismo pasa con el alma y el espíritu. Lo mismo pasa. Entonces debemos de entender de que podemos predicar, pero si estamos predicando chatarra, de chatarra se va a alimentar el pueblo. Si estamos predicando mensajes motivacionales sin fundamento bíblico y sin llamado al arrepentimiento, estamos engordando ovejas, las vamos a volver obesas de tanta comida chatarra, pero no las vamos a nutrir. Necesitamos llevar una palabra direccionada por Dios, pero una palabra que tenga base bíblica, fundamento bíblico, que dé ese alimento espiritual, que la gente se encuentre con su realidad y reconozca, hombre, estoy haciendo mal, estoy actuando mal, estoy siendo egoísta, estoy siendo avaro, porque esos mensajes motivacionales lo que alimentan es la avaricia. Todo para mí, yo quiero para mí, Dios me va a dar a mí, y yo quiero esto, y yo quiero... La avaricia. Cuando no se nos da lo que se nos profetizó, nos vamos. Nos enojamos. Y así anda gente. Entonces usted puede ver púlpitos, hay miles en Managua, en Nicaragua, a través del mundo. Pero ¿qué alimentos se les están dando a las iglesias? Estamos como el sacerdote Amasías, queriendo callar la voz de Dios para hablar lo que solo el rey quiere escuchar. O vamos a levantarnos como Amós a predicar lo que Jehová ponga en nuestra boca. Vamos a llevar palabra de Dios y no palabra de hombre. Vamos a llevar palabra de Dios y no palabra de que nos acomode. Vamos a hablar al espíritu y no al alma, porque esa es otra cosa. Hablamos al alma, a las emociones, y la gente llora, pero no hay cambios en ellos, porque la palabra no penetró hasta partir la coyuntura, los tuétanos, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Se quedó ahí, encimita, dándole solo un remanso, pero no fue ese golpe que transformó, que trastornó su ser y lo hizo entrar en razón y cambió. Entonces necesitamos ver de qué se está alimentando la iglesia. Todos somos buenos a decir, Cristo ya viene, ajá, pero estamos nutridos espiritualmente para irnos con Él. Estamos nutridos espiritualmente para decir, yo me voy con Cristo. Me voy a quedar, dicen muchos. Entonces,
La palabra de Dios viene para que nos pongamos a cuentas. Yo no digo que el Señor no te va a consolar. Él va a consolarte, Él te va a dar palabra de ánimo. Pero también la palabra de ánimo, oiga, la palabra de ánimo no es la emocionalista, sino la que da convicción a tu corazón. ¿Cuál es esa palabra de ánimo que da convicción a mi vida? Es la que me hace en medio de mi prueba, en medio de mi proceso, seguir avanzando, seguir caminando. No es la que te hace huir del valle de sombra y de muerte, es la que te hace traspasar, pasarlo, cruzarlo y llegar en victoria al otro lado. La palabra de ánimo no es aquella que va a venir como magia y va a cambiar todo. Es la que te va a dar convicción, valor, valentía, dominio propio. Usted dice, sigo caminando. Y ahí es donde la iglesia crece espiritualmente y dejamos de ser niños espirituales. Porque los niños espirituales son los que buscan pleito por todo. Son los que se duelen por todo. Son los que lloran por todo. Pero la gente que crece espiritualmente es la que está enfocada en el llamado, en el ministerio, en lo que Dios lo mandó a hacer. Es la que está enfocada en ganar almas, es la que está enfocada en formar, en cuidar su familia, en cuidar a sus hijos, en fortalecer su hogar. Es la persona que entiende, aleluya, que tiene un propósito y un diseño en Dios y tiene que cumplirlo. Entonces, necesitamos, ya para ir cerrando, ¿verdad? Que salir, porque el tema es largo y no nos da el tiempo. Pero necesitamos reconocer si hemos caído en esta condición. No podemos ser predicadores opresores. Dios mira eso. Hay predicadores que tienen un machete, ya no es una espada de doble filo, tienen un machete, un hacha en la boca. Y golpean y golpean y golpean y golpean al pueblo. Y el pueblo se va y las ovejas se van malheridas. Y las tiran maldiciones porque se van de su iglesia. Dios no te llamó a eso. Dios te dijo, apacienta mis ovejas. No podemos, amados hijos de Dios, estar en ese estado de desnutrición. Porque si no, no vamos a crecer y no vamos a ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida. Entonces espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. La inanición espiritual, échela fuera. Comience a nutrirse. Comience a leer la palabra de Dios. Comience a estudiar la palabra de Dios. Comience a formarse espiritualmente. Comience, aleluya, a pedirle a Dios que sea Él guiándote y dirigiéndote. No depender de otro que ore por mí, sino que yo orar y pelear mis propias batallas, pelear mis propias luchas y salir en victoria agarrada de la mano del Señor. Necesitamos crecer. Esa es la orden de este día. Necesitamos crecer. Necesitamos avanzar. No podemos ser opresores de nuestros hermanos. Tenemos que practicar el amor al prójimo. Tenemos que practicar la empatía. Tenemos que practicar la generosidad. Tenemos que practicar la hospitalidad. Eso es lo que Dios quiere. Tenemos que hacer las cosas como Dios nos está mandando a hacer. Si no, va a venir con una palabra de exhortación y de juicio. Y vamos a tener que dar cuentas a Dios. Vamos a tener que dar cuentas a Dios de eso. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición y la compartas con otros y la podamos transmitir a otros, porque necesitamos que se levanten ministros llenos del favor de Dios, llenos del amor de Dios. Oiga, necesitamos ministros llenos del amor de Dios. No solo de unción, del amor de Dios. Necesitamos ministros que sean misericordiosos. Que aquel cayó, usted no le dé una patada y lo tire volando. Dele la mano, ayúdelo a restaurarse. Si usted lo hizo y él no quiso levantarse y se quiso ir, pues que Dios lo bendiga. Pero no le tire juicio, no le tire maldición. Dios no nos ha puesto para tirar palabras de juicio. Dios nos ha puesto para hacer bendición a otro. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a estos dos discípulos cuando le dijeron, oremos para que caiga fuego y los consuma? O sea, a veces caemos en eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos inmaduros? Porque hay inanición, hay desnutrición espiritual en nosotros. El alimento está, la palabra de Dios está.
Que usted no la lee es otra cosa y que usted no la estudie es otra cosa. Prédicas hay por todos lados, pero no todas las prédicas te van a edificar. Hay gente buena viendo prédicas por todos lados y hoy escucho una cosa, mañana escucho otra cosa, ¿sabe? Eso no te nutre. Usted tiene que tener un fundamento bíblico y usted tiene que saber dónde se está alimentando para que usted pueda nutrirse y usted pueda crecer. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos. La voluntad de Dios es que la iglesia se avive. Y el avivamiento no solo es almas, no solo es multitudes. El avivamiento también es santidad, también es madurez espiritual. El avivamiento también es estabilidad espiritual. El avivamiento es que nos amemos los unos a los otros. El avivamiento es que nos ayudemos los unos a los otros. Es una iglesia avivada, no dormida. Avivada en el fuego del Espíritu, no dormida. Avivada, despierta, que pueda ver su condición y pueda cambiarla y pueda mejorar y ayudar a otros. Eso es lo que Dios quiere. La inanición espiritual es una condición que la iglesia tiene que salir de ahí. Y dice la Biblia, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos para que te alumbre Cristo. El letargo espiritual, el adormecimiento espiritual es producto de una malnutrición. Porque estás cansado, estás débil, vienen las pruebas, vienen los procesos, te golpean y no los aguantas. El pueblo de Israel pecó contra su mismo pueblo. Los ricos oprimían a los pobres. El pueblo se había olvidado de cumplir la ley de Dios y sus prácticas eran abominables. Y había preferencias entre ellos. Dios quiere que seamos diferentes. Que esta generación de este siglo 2021 sea una generación de hombres y de mujeres que realmente marquemos un cambio. Que realmente llevemos un evangelio, no una palabra de condenación, no una palabra de burla para la gente, porque a veces desde los altares nos burlamos de la condición de la gente. Así hay predicadores. Hacen mofa de los pecados o de los procesos de los demás. Y en vez de tener misericordia, en vez de tener empatía, vuelvo y repito, usamos el altar y la santa palabra de Dios para golpear a nuestros hermanos. Dios quiere que nos amemos y que si nos vamos a corregir, nos corrijamos en amor. Y si nos vamos a corregir, nos corrijamos en misericordia. No para que el hermano se vaya, sino para que el hermano se restaure. Dios les bendiga. Si tiene oración, petición de oración, en este preciso momento puede mandarla, que vamos a orar, ya que tenemos la orquesta sinfónica allá afuera, pero el enemigo no va a callar la palabra. Amén. Si usted tiene una oración, una petición, perdón, puede mandarla en este momento y vamos a orar y cancelar toda mentira del enemigo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les prospere. Gracias, te adoramos, te bendecimos, te adoramos y te damos gloria. Gracias, Señor. Tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Tuya es la alabanza, oh Rey de gloria. A ti sea. Señor amado, gracias te damos en esta hora. Gracias te damos, oh Rey, por tu amor y misericordia. Señor, que esta palabra pueda penetrar los corazones y que esta palabra pueda traer un cambio, Señor, a tu iglesia. Dios mío, para que tú puedas recibir nuestras ofrendas, nuestra adoración, Señor amado, y poder ser hijos que te agraden en todo momento. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras debilidades. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos hecho conforme a tu palabra. Te pido perdón, Señor, si nos hemos desviado de tu voluntad. Si nos hemos desviado de tu propósito. Perdónanos, Dios mío, si no hemos obedecido tu ley. Si nos hemos olvidado de hacer lo bueno. Si nos hemos olvidado de amar al prójimo. Perdónanos, Señor,
si hemos desviado la mirada de ti y nos hemos afanado en cosas, Señor, pasajeras, vanas, y nos hemos alejado de lo eterno, nos hemos alejado, Señor, de lo que sí merece, Señor, nuestra atención. Señor, perdónanos si hemos sido, Señor, groseros, si no hemos sido empáticos entre nosotros mismos, si hemos juzgado y no hemos ayudado al prójimo, perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos ofendido a nuestros hermanos en palabras, en acciones. Perdónanos si hemos sido inmaduros espiritualmente. Señor amado, si no hemos valorado el sacrificio de la cruz y hemos abusado, Señor, de la salvación que nos has ofrecido. En esta hora, Señor, te pido que tu Espíritu venga sobre cada iglesia y traiga, Señor, un avivamiento, un despertar. Que podamos, Señor, entender las realidades espirituales presentes, Dios, y podamos predicar un evangelio conforme a tu palabra, conforme, Señor, a tu voluntad. Señor amado, un evangelio que nos lleve al arrepentimiento, un evangelio que nos lleve, Señor, al arrepentimiento genuino, un arrepentimiento, Señor, de corazón, un arrepentimiento, Señor, que transforme el alma, Señor, que nos haga dejar el pecado, que nos haga dejar las malas acciones. Dios mío, que venga tu palabra, Señor, y tu Espíritu a redarguir y a quitar, Señor amado, toda altivez de espíritu. Transforma nuestros corazones, Dios mío. Transforma nuestras vidas, Señor, en esta hora. Yo me uno a la oración de tu pueblo y aquellos, Señor amado, que tienen una petición delante de ti, Señor, la ponemos en esta hora. Tú conoces la necesidad, tú conoces, Señor, el deseo del corazón. Te pido, Jesús, que seas tú, obrando un milagro de sanidad, obrando un milagro, Señor, sea cual sea, Señor, la necesidad de tu pueblo. Hazte presente, hazte presente, hazte presente, Señor. Que ellos puedan, Dios, ver tu gloria en medio de su adversidad. Trae sanidad sobre los cuerpos enfermos, Dios mío. Trae liberación sobre los oprimidos, Señor. Trae libertad sobre aquellos que están en cautiverio, Dios mío. Renueva y transforma sus vidas en el nombre de Jesús. Cambia, libera, transforma, Señor, nuestras vidas. Que podamos, Señor amado, entender que todo lo que somos y tenemos es por ti y para ti. Que todo lo que somos es gracias a ti, Señor. En esta preciosa tarde, Dios mío, gracias por este tiempo. Señor, ahí donde esta palabra será difundida, Dios, bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Bendice sus familias, sus hogares. Bendice sus matrimonios, sus finanzas. Padre de la gloria, provee lo que haga falta en cada hogar, Dios mío. En el nombre de Jesús. Tú eres un Dios justo, un Dios bueno. Y tú eres un Dios justo que nos cuidas y nos liberas. A ti clamamos en esta tarde. Y delante de ti ponemos nuestras vidas. Delante de ti ponemos nuestro corazón. Creyendo, Señor, que tú vas a hacer la obra en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a los que se conectaron. Bendice sus hogares. Yo los bendigo con abundancia de bendición. Y yo declaro que el propósito de Dios se cumple en sus vidas, Señor. Padre, que venga, Señor, esa palabra que alimente nuestra vida, que alimente nuestro espíritu y nos haga crecer y nos haga madurar. Y nos haga ser mejores cristianos, mejores hermanos, mejores hijos. Que nos haga ser mejores esposos y esposas. Que nos haga, Señor, ser mejores ciudadanos. Que esa palabra venga, Señor amado, Dios mío, y transforme nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor amado, por cada uno de los que estaban presentes. Yo los bendigo
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les protege en esta preciosa tarde de hoy jueves. Estuvimos aquí desde este espacio que hemos llamado Desde su presencia. Oremos juntos, un espacio de enseñanza y de oración. Espero haya sido de bendición. Nos vemos la próxima vez a través de esta misma página, ¿verdad? Dios les bendiga, les bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones y buenas tardes.